para lo cual lo correspondiente al intestino delgado son yeyuno e ilio. No dudo. Entonces, y vamos a tocar también lo que corresponde a obstrucción intestinal y cuál es la definición. Entonces, para eso nosotros debemos de conocer cómo está dispuesto el intestino delgado en el abdomen. Normalmente cuando uno ingresa al abdomen por vía incisional o por vía laparoscópica, por vía laparoscópica uno pierde el sentido de la ubicación de las asas intestinales, ¿no? Porque ustedes van a ver todo el manto del epiplón mayor cubriendo las asas intestinales delgadas, lo cual a veces no ocurre cuando uno lo hace con cirugía convencional. Y cuando uno levanta el epiplón mayor, recuerden que el epiplón mayor tiene dos hojas, ¿no? Una hoja que viene desde la curvatura mayor del estómago, va hasta la parte pélvica, retorna y se inserta en la tenia transversa del colon transverso, ¿no? Entonces ahí están las dos hojas. Esas dos hojas, uno las tracciona hacia la parte superior, hacia la zona del estómago, recién va a poder ubicar a todas las asas intestinales. Entonces, cuando uno ingresa al abdomen, menciona y dice, ¿en qué parte del intestino delgado estoy? ¿Dónde está mi ángulo de Treitz? ¿Dónde está la válvula ileocecal? ¿Cuál es el ilion? ¿Cuál es el yeyuno? ¿Tiene alguna importancia que una lesión sea cercana al ángulo de Treitz o más cercana a la válvula ileocecal? ¿Cuál de los dos será menos lesiva para el paciente en cuanto a si se presentase alguna lesión o una fístula de cada una de ellas? Eso es lo que nosotros debemos de aprender a reconocer en el abdomen, en qué parte del intestino delgado estamos, en el yeyuno o en ilio, ¿no? Entonces, ahí ustedes observan que existen unas dimensiones en longitud de este órgano, ¿no? Y que varía en cuanto a si el paciente se halla en condiciones de estado vivo o cadáver cuando tenemos la pérdida del tono, ¿no? Y cambia el tamaño. Entonces, 3.5 a 5 metros es lo que mide un yeyuno y de eso generalmente está dividido en 2/3, 2/5, 1/5, ¿no? 1/5 para el ilion y 2/5 para lo que es el yeyuno. Entonces, ustedes observan aquí esta disposición, ¿no? Esta disposición en forma transversal y en forma sagital, ¿no? Inclinado, de derecha a izquierda. Esto es lo habitual en la posición de los intestinos del yeyuno, mientras que el ilio, miren ustedes, va en una forma perpendicular hacia la parte pélvica. Y eso es lo que uno trata de acomodar cuando eviscera el intestino delgado, producto de alguna lesión o una peritonitis que pudiese encontrar, ¿no? Para evitar de que estas asas intestinales se adhieran de manera anormal y produzcan lo que se denomina las obstrucciones intestinales por vigas o adherencias. ¿Okay? Entonces debemos de saber que este intestino delgado también tiene una irrigación y esta zona que ustedes ven punteadas es la inserción del mesenterio que va de izquierda a derecha desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal, dándonos dos compartimientos, un compartimiento supramesentérico y un compartimiento inframesentérico, que son lugares donde se puede acumular líquido posterior a una peritonitis generalizada. Entonces, una vez que conocemos esta parte, nosotros debemos de decir, ¿qué otras diferencias pueden existir entre ambos elementos, tanto el yeyuno como el ilio? Y acá ustedes tienen dos imágenes, y uno dice, ¿cómo puedo representar, cómo puedo definir que un elemento se trate del yeyuno o el ilio en un paciente que está totalmente adherido, ¿no? Donde van a encontrar pus, sangre u otros elementos? Entonces, hay ciertas características anatómicas que nos permiten diferenciar para poder decir a cuánto de la válvula ileocecal o del ángulo yeyunal tengo alguna lesión. Y ustedes observan acá, izquierdo, superior izquierdo,
Vemos el asa yeyunal, ¿no? Y esta asa yeyunal, miren la disposición con respecto al asa ilial. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí ustedes observan, ¿no? El calibre y el grosor. El yeyuno tiene mayor calibre, a diferencia del ilio. La disposición de las asas intestinales hemos visto que son de forma horizontal en el dibujo anterior, mientras que en el ilion corresponde a un sentido de tipo vertical. En cuanto al mesenterio, nosotros vemos estos espacios que se hallan entre los vasos sanguíneos, los denominadas lunetas, ¿no? Y ahí nos vemos que el yeyuno tiene menor cantidad, mientras que el ilion tiene más cantidad. Esto indica la forma de la irrigación y lo rico de vasculatura que tiene el ilion. Sin embargo, el ilion tiene una terminación final, ¿no? Por tanto, los vasos sanguíneos son mucho más delgados y por consiguiente, cuando se hace una anastomosis hay que estar segura de la irrigación de esa asa intestinal porque puede ser un lugar de presentación de una fístula. Adicionalmente a eso, las válvulas conniventes que vamos a ver en la parte interna en las radiografías, ¿no? Van a ser en mayor número en el yeyuno y menor cantidad en el ilio. Igualmente ustedes observan acá, las arcas vasculares son mucho menores, pero más gruesas en el yeyuno, mientras que en el ilio son son mayor número, pero más delgadas. Entonces, esas características nos permiten a nosotros decir dentro del abdomen ante qué región del intestino delgado nos encontramos. Por otro lado, es necesario saber también la zona final de la válvula iliocecal, ¿no? Esta zona es importante porque muchas veces se termina haciendo una iliostomía terminal en algún paciente, una rafía o una resección y anastomosis. Cuanto más cerca a la válvula iliocecal hay más peligro en cuanto a una fuga, porque dijimos que la circulación es terminal y es pobre la irrigación a nivel del ilio, ¿ok? Y acá en el elemento inferior observamos cómo va la hoja del mesenterio, ¿no? Lo que mencionaba. De izquierda, del ángulo duodenal o traits hasta la válvula iliocecal. Por ahí van los vasos sanguíneos que irrigan al intestino delgado, ¿correcto? Entonces, tenemos los espacios, tenemos la irrigación, sabemos cómo poderlos identificar y las características que cada uno de ellos tiene. Entonces, veamos este caso clínico. En este caso clínico, ustedes pueden observar que se trata de un paciente, ¿no?, de 5 años de edad que presenta deposiciones blandas con sangrado rutilante, acompañado de dolor cólico difuso, palidez, somnolencia y decaimiento. Los padres mencionan que desde hace 7 meses presenta el cuadro similar, habiendo sido llevado a un hospital donde le hicieron una colonoscopía y una transfusión de sangre, pero no llegaron a ningún diagnóstico. Regresa a la emergencia y el paciente presenta signos de hipotensión y taquicardia. Se nota al paciente pálido, signos de deshidratación severa, el abdomen distendido, ruidos de audibles y dolor a la palpación difusa, ¿no? En la ecografía encuentran líquido libre en la fosa ilíaca derecha. A la radiografía, ustedes van a observar asas intestinales distendidas, igual que el estómago, heces en el colon, ausencia de aire en el recto y neumoperitoneo subdiafragmático. El examen de laboratorio nos menciona que tiene 10 gramos de hemoglobina y las demás constantes hallamos acidosis metabólica leve. Es evaluado por cuidados intensivos, ¿no?, y otras especialidades quienes le dan un diagnóstico de un shock hipovolémico y séptico o un abdomen, por lo que se decide iniciar la fluidoterapia y demás tratamientos hasta una laparoscopía diagnóstica. Entonces miren cómo ese paciente de una edad pequeña debuta con un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Ustedes están observando muchas de los signos y síntomas que presenta un paciente de abdomen agudo de características de origen hemorrágico.
¿de acuerdo? Pero observamos que es pequeño, ¿no? 5 años de edad. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué patología de esta edad me puede dar sangrado, ¿no? De esta magnitud? Y que además de eso se encuentre en un estado de hipotensión con tendencia a un shock, ¿no? Produciendo líquido libre en la barriga, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Entonces, lo primero, lo único a lo que uno le viene a la cabeza es la apendicitis aguda, pero ¿cómo una apendicitis aguda puede producir trastornos hipovolémicos? No es la presentación usual, ¿de acuerdo? Entonces, más aún presentando neumoperitoneo. ¿Podrá dar la apendicitis? Sí lo puede dar. Son casos raros, puede presentar neumoperitoneo en el abdomen, pero el cuadro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar qué patologías de esa edad me podrían dar, digamos, un shock y hemorragia. Entonces, nosotros estamos viendo de que el paciente, durante el examen físico, ¿no? Tiene un abdomen distendido, ruidos hidroaéreos audibles y dolor a la palpación en forma difusa. Entonces, a la radiografía, las asas intestinales están dilatadas, ¿no? Ausencia de aire en el recto. Entonces, cuando nosotros tenemos todos estos elementos y vemos una radiografía, lo que podemos ver es siempre si hay o no hay aire en el recto, si hay distensión de asas, pero estos dos elementos nos indicarían a nosotros que el proceso va por un cuadro de obstrucción. Pero ¿cómo una obstrucción podría dar un cuadro de shock hipovolémico, ¿no? Entonces ahí hay una cierta discordancia que uno tiene que pensar en las patologías que podrían haber a los 5 años de edad. Entonces, realmente al momento que ustedes pueden evaluar, van a ver que al entrar al abdomen encuentran estas imágenes, ¿no? Entonces uno dice, ¿será el apéndice? ¿No? Muy parecido al apéndice. Ustedes ven una zona longitudinal, ¿no? Que da la impresión de que fuera el apéndice. Sin embargo, llama la atención de que acá tienen las asas intestinales y es una prolongación casi del asa intestinal. Entonces, hay una patología que es muy frecuente en los niños, ¿no? En los cuales ustedes van a encontrar que el paciente puede debutar con un cuadro que se denomina el divertículo de Meckel, ¿de acuerdo? Este divertículo de Meckel, vamos a ver que tiene ciertas consideraciones. Es muy importante porque puede producir muchas complicaciones, ¿no? Y en este caso está debutando con un shock hipovolémico en el niño. Entonces, recordar que el divertículo de Meckel es un órgano, un elemento verdadero porque tiene las capas, es el único divertículo verdadero del abdomen, los demás todos son falsos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde lo vamos a hallar? Como ustedes han visto en la imagen, en el borde antimesentérico. Esta es la parte mesentérica en el borde antimesentérico del intestino. Y tiene algunas características que nos hace pensar en una situación de tipo de alteración embriológica, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar que tiene el mismo tejido que el ilion, pero también puede tener mucosa ectópica de otros elementos, por ejemplo la gástrica, pancreática, duodenal, endometrial, hepatobiliar, colónica, es decir, cualquier tipo de tejido podría estar y en base a eso es que estos tejidos, como ustedes sabrán, pueden producir cualquier tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, una perforación, un sangrado, cálculos en esa zona. Entonces, puede presentarse de esa manera. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se presenta normal este problema? Y es por una alteración en la obliteración del conducto vitelino o el ónfalo mesentérico. Recuerden ustedes, en la etapa embrionaria, este elemento está unido hacia la zona del ombligo y por ahí reciben toda la irrigación de parte de la madre, ¿no? En etapa, una vez que nace, esto debería de regresionar y desaparecer y volver a su forma habitual del adulto.
pero en algunos casos persiste. Y persiste como si fuese similar a un apéndice secal. ¿Correcto? Entonces, en la mayoría de los pacientes es silente, no produce síntomas, pero puede presentarse en una amplio grupo etario, ¿no? Desde los bebés hasta los mayores de edad. Y de acuerdo a lo que desarrolle, puede darnos obstrucción mecánica, sangrado digestivo bajo, invaginación, inflamación, diverticulitis, puede estar dentro de una hernia inguinal y puede dar la famosa hernia de Littré. Y acá ustedes observan, ¿no? Al no haber desaparecido esta unión, se convierte en un elemento fijo, ¿no? Que puede ser un trayecto fibroso, que puede ser una fístula, ¿no? Que puede ser un quiste, y esto hace de que el intestino pueda volvularse sobre este elemento fijo. Entonces las complicaciones pueden ser obstrucción, hemorragia, inflamación, diverticulitis, perforación, tumores e inclusive, miren, litiasis. Y esto en razón del tejido que tienen esta estructura. Hemos visto que podía tener hepato biliar, ¿no? Entonces aquí también observamos que al persistir una especie de una brida, va a servir de punto fijo para que el intestino pueda volvularse, pueda girarse o pueda presentarse dentro de un saco herniario inguinal, dando la famosa hernia de Littré. ¿De acuerdo? Entonces, estas son formas como el divertículo de Meckel puede producir una obstrucción. Pero hay una regla mnemotécnica que ustedes observan acá sobre la mano derecha, la regla de los dos, que es muy conocida, ¿no? En la cual deben de recordar ustedes que ocurre en el 2% de la población, tiene mayor preferencia por varones que por mujeres, 2-1, se encuentra a 2 pies, es decir, 60 centímetros de la válvula cecal, generalmente mide 2 centímetros de longitud, 2 pulgadas de longitud, es decir, 5 centímetros, tiene un diámetro de 2 centímetros, pueden tener 12 tipos de tejido, principalmente el gástrico y el pancreático, ¿no? Y se presenta antes de los 2 años de edad habitualmente, no siendo la regla, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos yo puedo detectar? El único que puedo detectar por gammografía cuando existe tejido gástrico ectópico es mediante la gammografía. Es el único tejido que yo podría, que me permite el diagnóstico de esta patología, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden utilizar una serie de estudios, pero las sensibilidades son bajas y aún así no llegan a detectarlo a este divertículo de Meckel. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer? La gran pregunta es, ¿qué hacer cuando tengo que entrar al abdomen por un problema del divertículo de Meckel y veo el apéndice que está por ahí? O a razón de que tengo una apendicitis y hallo un divertículo de Meckel. Entonces, ¿los extraigo o no los extraigo? ¿No? Siempre ha sido la duda en hacer. Pero aquí tenemos un autor que indica que existen 4 condiciones en las cuales se sugiere que debe de retirarse, ¿no? Cuando el paciente presente hemorragias gastrointestinales bajas a repetición. Otro caso es cuando el paciente se queje de dolor abdominal crónico de una causa desconocida, sin saber cuál es el problema, ¿no? En aquellos pacientes que presenten un ilio agudo idiopático, ¿no? O en aquellos pacientes que debuten con una intususcepción, ¿no? Entonces, en estos 4 casos se indica que se debería de retirar el divertículo de Meckel si es un hallazgo, ¿correcto? Si el divertículo de Meckel lo encontramos como el problema, entonces debemos hacer la diverticulectomía. Se hace una incisión en forma de una B invertida y se extrae, ¿de acuerdo? O se puede utilizar sutura mecánica. O también si es que
vemos una perforación a este nivel, se va a tener que hacer una resección de ese segmento y una anastomosis. Entonces, todos estos elementos son los que se utilizan para el caso de un problema del divertículo Meckel. Ahora vamos a un caso de un paciente de 56 años, ¿no? Una etapa media, en la cual es un paciente que tiene ciertas comorbilidades, ¿no? 2 años de diabetes mellitus, consumo de alcohol, y se refiere que tiene dolor tipo cólico, epigástrico e hipocondrio derecho, acompañado de náuseas y vómitos de contenido gastroalimentario, intolerancia a la vía oral, manejado con analgésicos, acude de emergencia por vómito, dolor abdominal, distensión y refiere evacuación, una última evacuación seguida santa. Analgésicos, le colocan sonda y se les solicitan los estudios. ¿Qué encuentran en el examen físico? Un abdomen distendido, peristalsis ausente, dolor a la palpación media y profunda en hipocondrio derecho, Bloomberg positivo y sin presencia de materia fecal en el tacto rectal, ¿no? Y en los exámenes de laboratorio, ustedes lo que pueden observar ahí es una leucocitosis con cierta neutrofilia, ¿ok? Bilirrubinas normales, amilasa, lipasa, tenemos la deshidrogenasa láctica elevada, ¿no? Y todos esos elementos. Entonces, como un problema de un dolor epigástrico o hipocondrio derecho me da una distensión abdominal, ¿no? Entonces uno tiende a pensar, ¿este problema se originó en esa zona o es un dolor referido, ¿no? Imagínense ustedes la apendicitis también, pero como una enfermedad de la zona del hipocondrio derecho, que yo podría pensar en la vesícula biliar, o podría pensar en la vía biliar, o podría pensar en el estómago, en el duodeno, me dan esta sintomatología de obstrucción, ¿no? Tiene que haber algún motivo. Entonces, nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes, debemos de ir indagando por estos elementos y ver qué está sucediendo. Pediremos los estudios respectivos y esta es una tomografía donde a veces uno dice, bueno, todas las asas intestinales están un poquito extendidas, no hay líquido en el abdomen, ¿no? Pero me llamará la atención esta imagen, esta o esta de acá, ¿no? Entonces, si uno se percata bien de la imagen, vamos a ver que hay diferentes tonalidades, ¿no? Y ustedes aquí observan esta imagen de aquí. Está ubicado en el lado derecho, ¿ok? Y lo que muestra la tomografía es una imagen hiperdensa, ¿no? En fosa ilíaca derecha, pero sin líquido ni aire libre. Entonces, cuando hacen la laparotomía, encuentran una fístula colecisto duodenal y un lito impactado en el ilio. Entonces, se hace la exéresis, la extracción de ese cálculo, y se observa que el cálculo mide de 6 por 6 centímetros, ¿no? Sin complicación. Entonces, uno piensa, dice, perfecto, empezó con dolor en la fósil, en el hipocondrio derecho, da un cuadro obstructivo y es la posibilidad. Y ustedes acá tienen la razón de ser, ¿no? Porque una vesícula con problema de cálculos puede darme una obstrucción intestinal. Y observan la presencia de las fístulas, ¿no? Entonces, las vesículas pueden dar fístulas al duodeno, al estómago o al colon transverso, ¿no? Entonces, el cálculo va a migrar a lo largo de todo el intestino y va a llegar a la zona más estrecha, como hemos dicho, el ilio, ¿no? Por el diámetro del ilio. Entonces, ahí se va a impactar la piedra. Pero esta piedra mencionaban que era de 6 por 6 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el diámetro a nivel de la válvula cecal del ilio? ¿No? Nosotros tenemos que mide aproximadamente 2.5. Y son ese tipo de piedras las que pueden producir la obstrucción a nivel de la válvula cecal. Entonces, pero esta
Este hilio biliar no es muy frecuente, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí que llega generalmente casi a un 25% de los casos de pacientes, pero adultos mayores, ¿de acuerdo? 30% de la población que tiene coledocolitiasis tiene solamente esta posibilidad de 0.3 a 0.5% de estos 30% de la población va a desarrollar el hilio biliar. Entonces no es muy frecuente, pero sí deben de tener presente ustedes, paciente con dolor en el hipocondrio derecho asociado a signos de obstrucción, podríamos estar presentes ante un hilio biliar. Entonces acá mencionan, ¿no?, que los cálculos tienen que ser mayores de 2 centímetros. Hemos dicho que a este nivel más o menos 2.5 centímetros. Mejor. Pero no solamente son los únicos lugares, puede impactarse a nivel del estómago y el duodeno, pero arriba en la zona oral también va a producir, ¿no? Y cuando se obstruye aquí, lógicamente el diámetro del duodeno es mucho mayor que el del hilio. Acá normalmente hay 3 a 3.5 centímetros de diámetro. Entonces, cuando se impacta a nivel del duodeno, va a producirnos lo que se llama el síndrome de Guberet, ¿no? O sea, es un elemento de obstrucción intestinal alta. ¿Puede producirse en el colon? Sí, pero es raro. ¿Qué tendría que haber? Tendría que haber algo de patología en el colon, como un Crohn, que podría producir problemas de estrechez, o una TB, ¿no? O una colitis ulcerosa, que producían estrecheces a nivel del intestino, sobre todo del lado izquierdo, llevando como consecuencia a que cálculos mayores de 3.5 pudiesen obstruir esa zona, ¿correcto? Entonces, ¿cómo debuta? Debuta generalmente de 3 maneras: agudo, crónico o subagudo, ¿no? La aguda es la que más observamos con mucha más frecuencia, ¿no? Paciente que viene con dolor en el hipocondrio derecho, pero que a las pocas horas tiene náuseas, vómitos y distensión. Entonces, esa es la forma constante de presentarse. Miren la radiografía. ¿Puedo ver la piedra? Sí, puedo ver la piedra. Entonces, eso me da pie para buscar la tríada de Rigler. ¿Dónde está Rigler? La piedra en la fosa ilíaca derecha, sin niveles hidroaéreos y neumobilia. ¿Por qué hay neumobilia? Porque hay una comunicación entre la vesícula biliar y el tubo digestivo, ¿no? Normalmente no hay aire en la vía biliar, ¿correcto? Pero esta radiografía solamente tiene una sensibilidad de 43% de sensibilidad. O sea, no nos llega a dar siempre un diagnóstico, pero es la primera elemento que debemos de pedir. En cambio, la ecografía, ¿no?, sí llega al 78%, mientras que la tomografía es el 93%. Entonces, conforme vamos avanzando en las imágenes, nos van a dar mayor posibilidad de tener un diagnóstico, ¿no? Pero recuerden, triada de Rigler, ¿no? Neumobilia o aerobilia, imagen del lito en la fosa ilíaca derecha y niveles hidroaéreos generalmente localizados hacia el lado izquierdo del abdomen del paciente. Entonces, cuando nosotros entramos al abdomen, vamos a buscar esta zona de obstrucción y ustedes observan aquí la presencia del cálculo. Entonces uno dice, ¿hacia dónde hago la incisión? ¿Cercana a la obstrucción, por debajo de donde está la piedra o por encima de donde está la piedra? Lógicamente, uno va y lleva este elemento hacia la parte más superior. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ahí el intestino delgado dilatado, tienen mayor diámetro de luz, menos posibilidades de que al suturar se produzca estrechez, plaza intestinal. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es un corte longitudinal siguiendo de esta manera y se cierra de forma transversal para que la luz del intestino se amplíe y no lo cerremos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace en las operaciones cuando hay un hilo biliar. Enterotomía,
extracción de lito y rafía intestinal. ¿Correcto? Son los tres procesos que se realizan en un elemento de este tipo. Vamos con la fístula. Ahí hay dos corrientes, ¿no? Una corriente en la cual mencionan que no se debe tocar la fístula sobre un elemento que voy a trabajar, el intestino delgado, ¿no? Voy a abrir el intestino delgado, y otros prefieren hacerlo en un solo tiempo, ¿no? Entonces, son dos variantes que existen. Ambas son determinación del cirujano que está al frente del caso clínico. ¿Ok? Y el tercer caso es un paciente avanzando en edad, ¿no? 70 años de edad. Miren que hemos ido del más pequeño hasta el más adulto, ¿no? Y este adulto, en ocasiones disminuidas en consistencia, 70 años de edad, disminución de consistencia, uno dice cáncer, ¿ok? Pero sigamos leyendo. 24 horas previas a su ingreso, presenta evacuaciones disminuidas en consistencia, sin moco ni sangre. Refiere náuseas y vómitos en una ocasión, por lo que acude a estudio, ¿no? Padre finado de cáncer de colon, tabaquismo positivo, ¿no? Hipertenso, y en el examen físico, funciones vitales adecuadas, ligeramente elevada la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Ligeramente, una saturación del 95%, honor a la palpación del marco cólico. Entonces, en razón de este examen, de esta historia clínica, uno, como les decía, la mayor posibilidad es decir, tiene cáncer. Una posibilidad, ¿no? Más con antecedente de cáncer de colon por el lado del padre. Y lo que observamos acá es que hay muchas enfermedades que pueden dar similares condiciones a este proceso, ¿no? Entonces, le piden análisis, ¿no? Bien ustedes, leucocitosis, ¿qué más? Dímero D elevado, troponina elevada, creatinfosfacinasa dentro del valor adecuado, ¿no? El pH bajo, bicarbonato bajo, dióxido de carbono elevado, lactato con tendencia a la elevación. Entonces, ¿qué pasó? Ya no pienso en cáncer, ¿no? Entonces, vuelvo a la historia clínica y tengo que observar qué elementos tal vez no los han preguntado, ¿no? Entonces, porque nos dicen que tenemos un paciente con evacuaciones disminuidas, sin moco, ni sangre, náuseas, vómito en una ocasión. ¿Okay? Entonces, ¿cómo procedo en este caso? Debo de hacer todos los estudios posteriores y ver cómo va la evolución, observación, ¿no? 16 horas después, hacen la interconsulta y manejan con antibióticos, ¿de acuerdo? Al comienzo aparentemente no había una situación que ameritase entrar a la sala de operaciones. El dolor se hace más intenso, ¿no? No elimina gases, signos vitales con tendencia a la taquicardia, ¿no? Y además de eso, dolor abdominal generalizado. Y ustedes observan aquí que estas constantes comienzan a variar. Miren sobre todo los leucocitos, el lactato y todos estos de acá. Cambian radicalmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Miren ustedes lo que encontramos, ¿no? Se realiza la tomografía, pero se ve que hay una alteración del llenado de una arteria. Y esta es una evidencia de que es un paciente que puede estar en estas condiciones. No nos llamaba la atención y no tiene antecedentes de alguna alteración cardíaca, ¿no? Ustedes pueden observar acá. Entonces, ¿qué patología podría producirme que el intestino se ponga así de este color?
¿no? Y hay una patología, cirugía, que viene a ser la alteración en la irrigación, justamente de esta parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué han hecho? Resección extensa del intestino con isquemia y han tenido que empaquetar, tuvieron que dejar para hacer una segunda intención, un segundo procedimiento, segunda operación, no responde y el paciente fallece. Entonces, aquí ustedes observan este diagnóstico. ¿Y qué es la isquemia mesentérica? ¿No? La isquemia mesentérica, ¿no?, es un elemento, es una enfermedad, una patología que va a depender del intestino grueso, pero su causa puede estar en relación a que puede ser de tipo arterial, venosa o a una vasoconstricción, y puede presentarse en forma aguda y crónica, ¿de acuerdo? También se le divide por el grado de compromiso del segmento afectado, y la mortalidad es elevadísima, hasta más del 60%. Entonces, tenemos dos tipos, la isquemia mesentérica crónica y la aguda. ¿Cuál es más frecuente? La crónica, ¿no? Porque la razón de ser, miren, ateroesclerosis en pacientes de edad avanzada y que tengan comorbilidades de fondo, consumo de tabaco, diabetes, intervenciones quirúrgicas cardíacas, alteraciones de los lípidos, ¿no? Y en cambio, en la aguda va en relación a embolismo, infarto, miocardio, fibrilación, todo esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con hipertensión, tiene problemas de fibrilación, tiene algo cardíaco, ustedes tienen que pensar en esta enfermedad, la isquemia intestinal, porque como ven en la imagen, va a depender del elemento vascular comprometido y podemos ver esta catástrofe abdominal. Imagínense ustedes, este paciente viene totalmente en mal estado general, chocado, ¿no?, con el lactato elevado, pero voy a extraer todo. En el proceso de la extracción en un paciente que está en muy mal estado general, el paciente fallece dentro de sala de operaciones si ustedes piensan en realizar todo esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, se trata de ubicar el trombo o el émbolo a nivel de la parte arterial. Uno comienza a buscar los vasos sanguíneos, ¿no?, de este tronco y ve dónde hay latido y dónde no hay latido. En algunos casos uno puede hacer una incisión y extraer el coágulo y eso permite parcialmente el pasaje del río sanguíneo, pero en otros casos no se puede ver dónde está el émbolo, ¿no? Imagínense un émbolo pequeño, no lo vamos a poder distinguir. Entonces, se da una segunda oportunidad, que es el denominado second look, y se da tratamiento al paciente para que podamos entrar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, aquí ustedes observan de nuevo la isquemia arterial, el embolismo, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo cardíacos, netamente cardíacos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos que no solamente pueden ser trombosis arterial por espasmos, ¿no? Y la clínica va a variar, ¿no? Va a variar. Por ejemplo, todos debutan con dolor abdominal difuso. Esa es la característica de esta patología, con distensión abdominal, ¿correcto? Más raramente signos peritoneales, ¿ok? Pero ustedes encuentran un paciente con enfermedades que está recibiendo anticoagulantes, tiene un problema neoplásico, un problema cirrótico, un paciente que tiene problemas cardíacos, ¿no?, el corazón ha tenido infarto, o tiene fibrilación, tiene arritmia, y ese es lo que llamativo el antecedente en estos casos clínicos, ¿no? Entonces, el desarrollo de la enfermedad va a producir isquemia en la parte de la pared intestinal, da como consecuencia que se desprende parte de la mucosa, se ulcera y además
Esto permite que haya una translocación bacteriana hacia los elementos vasculares y se produzca una sepsis, conllevando a veces al paciente al fallecimiento, lo que ocurrió en nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo prevenir esta parte? ¿No? Entonces, a veces nos da el tiempo en una segunda oportunidad de poder hacer un estudio tomográfico o angiotomográfico, de tal manera que puedan eh, llegar a esta zona por vía endovascular y extraer el coágulo o el trombo, ¿okay? o, el, o el émbolo, ¿no? Entonces, pero lamentablemente muchos de los hospitales no tienen esta posibilidad para hacer cirugía endovascular y, y se tiene que solucionar el tema entrando a la sala de operaciones y tratando de recuperar la mayor cantidad de intestino para el paciente para que pueda sobrevivir. Porque si el paciente logra pasar este evento muy crítico, va a quedar, como ustedes comprenderán, con un cuadro de intestino corto. Y eso es otra patología que vamos a observar más adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi paciente? Puedo manejarlo de manera antitrombótica, puedo hacer intervenciones quirúrgicas cardíacas, ¿no? Bypass, endarterectomía, ¿no? Hacer cortes a nivel de los vasos sanguíneos, sacar los coágulos o por vía endovascular sacar el émbolo, ¿de acuerdo? Si es que a ustedes les da la oportunidad del paciente, si es que tienen a la mano todos estos procedimientos, si no, uno tiene que actuar de la manera anterior, entrando a la sala de operaciones, haciendo la limpieza, el lavado, drenaje y esperar a que ese intestino con las maniobras que uno pueda realizar en sala de operaciones se pueda recuperar. Y en una segunda intención, tratar de ver si esto se ha localizado más pequeño y poder retirar solamente ese segmento comprometido. Pero en algunos casos persiste el problema y ocurre el desenlace. Entonces, esto se tiene que explicar muy bien a la familia, porque la familia lo que piensa es que no se hizo nada. ¿Qué es lo que dicen las personas? Le abrieron el abdomen, pero no hicieron nada. Entonces, hay que explicarles a ellos la patología. ¿Okay? Eso es muy importante de dar la información a la familia. ¿Okay? Ahora tenemos el caso de un paciente de 46 años masculino, de profesión albañil, ¿no? Que tiene 6 meses de evolución, dolor abdominal cólico, a predominio también del hipocondrio derecho y epigastrio. Uno dirá, ¿será similar al anterior caso clínico? Vamos a verlo, ¿no? Pero aquí ustedes observan que tiene deposiciones diarreicas y hematoquesia. Entonces, ¿por qué un dolor en el hipocondrio derecho me puede dar diarrea y hematoquesia? Anteriormente vimos el caso del niño de 5 años de edad que debutó con un cuadro muy similar, ¿no? Con problemas de shock y diarreas. Entonces, ¿será lo mismo? Eso es lo que ustedes tienen que tratar de llegar al diagnóstico preliminar antes de entrar a sala. Entonces, aquí lo que vamos viendo es que adicionalmente es un paciente ya de larga data, ¿no? Que tiene una pérdida aproximadamente de 10 kilos, ¿no? Mencionan que es un paciente sano con un único antecedente de relaciones homosexuales. ¿Okay? Entonces, al examen de laboratorio, las constantes ustedes lo observan dentro de características normales, excepto la PCR, ¿no? Que está elevada. La fosfatasa alcalina también un poquito elevada, ¿correcto? Entonces, pero los demás elementos, la TGO, TGP, están alterados, no hay bilirrubinas elevadas, ¿no? Entonces, tal vez no sea un cuadro biliar, ¿eh? Entonces, le hacen endoscopías digestivas altas y solamente encuentran esofagitis candidiásica. Y ustedes deben pensar, ¿por qué un paciente de 46 años, joven, ¿no? Con historia de baja de peso de 10 kilos, puede tener cándida en el esófago?
¿no? Un hongo oportunista. Algo en el paciente está permitiendo que se presente esta patología. En la colonoscopía evidencia una úlcera, 2 centímetros de bordes regulares cerca a la válvula ileocecal, con compromiso del ilion distal en aspecto de empedrado. En el colon también hay úlceras, ¿no?, interpuestas entre mucosa sana y bordes bien definidos. Entonces acá ya ustedes van tomando conocimiento de 2 elementos. Es un paciente de 46 años con historia de baja de peso, que tiene diarrea, sangrado, de tendencia homosexual y que tiene alteraciones a nivel funcional, ¿no?, a nivel de los análisis. Pero se adiciona un compromiso probablemente del estado general por una patología de hongos, ¿no?, que no es común presentarse en un paciente, asociado a úlceras a nivel del intestino delgado y del colon, específicamente el ilion. Entonces, cuando uno piensa, ilion, correcto, ¿qué patologías en el ilion me pueden dar problemas de este tipo? ¿No? Entonces, ahí son clásicas. Ahí tenemos 3 elementos prácticamente: Crohn, linfoma y TB. Entonces, tengo que observar en la historia clínica si alguno de ellos me hace pensar en esta posibilidad. Ustedes observan ahí que la colonoscopía dice mucosa interpuesta, mucosa sana y bordes mal definidos con mucosa, ¿no?, que está adecuada. Entonces, llama la atención y aún uno puede pensar, es un empedrado. Y el empedrado puede estar ligado a la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, lo que encuentran es otra enfermedad muy parecida a la enfermedad de Crohn. Y esta enfermedad realmente es difícil de poder diagnosticar en la parte digestiva. Muy difícil, porque generalmente los pacientes terminan por el lado de medicina solicitando laparoscopías diagnósticas con toma de biopsia. Y esta patología generalmente uno busca en la parte respiratoria, que puede haber, que sea un foco secundario, ¿no? Muy raro es que sea un foco primario, es muy infrecuente. Entonces, a veces en el pulmón no hay nada, ¿no? Y de todos estos elementos, ustedes ven que solamente el 4%, cuando tienen este problema de la tuberculosis, compromete al abdomen, porque hay otros lugares que son más frecuentes. Entonces, miren ustedes la gama de síntomas que dan esta patología, ¿no? Dolor abdominal, fiebre, diarrea, pérdida de peso, anorexia. Muy parecido a un Crohn, muy parecido a un problema canceroso, un linfoma u otra enfermedad, ¿no? Entonces, pero siempre deben de tener en la mente estos 3 elementos. Entonces, para poder llegar al diagnóstico. Entonces, ¿cómo una TB me puede dar un cuadro obstructivo? Ustedes observan acá en la imagen cierto punteado a nivel de todas las asas intestinales. Eso es lo que se denomina los granos de mijo. Entonces, uno saca una muestra y va a dar granuloma gaseoso, ¿no? Entonces, la tuberculosis puede abarcar todo el tracto gastrointestinal, o puede ser solamente peritoneo, o puede dar solamente la presencia de ganglios a nivel mesentérico, lo cual da un proceso obstructivo extrínseco, ¿correcto? Entonces, a veces uno en la situación de separar estos elementos intestinales uno del otro, porque uno encuentra como una especie de secreción, hace de que en el postoperatorio estos pacientes desarrollen fístulas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se presenta la TB? Puede ser mediante una úlcera, como en el caso del paciente, ¿no?, que puede dar sangrado, perforación, fístulas, o puede ser una masa de, que conforma una masa extrínseca a nivel del mesenterio, ¿no?, que podría dar una obstrucción a nivel ilial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay otros elementos que pueden producir complicaciones de esta enfermedad.
por ejemplo, les va a dar un cuadro de mala absorción intestinal. Puede haber tuberculosis rectal, es rarísimo, pero puede haber. Lo más frecuente que uno puede encontrar son las fístulas anales, y esas pueden ser debidas a la TB. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico diferencial de una TB peritoneal, miren ustedes todo el bagaje de enfermedades que podríamos pensar. Pero en nuestro medio, nosotros debemos de pensar en Crohn, ¿no? Si el paciente proviene de la selva, pensaremos en este tipo de patología, ¿no? Parasitarias, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos casos en los cuales a veces uno dice, pero el diagnóstico de esta enfermedad tiene varios rubros, pero a veces todos estos rubros lo hacemos y no encontramos nada. Y al final nos vamos a la laparoscopía diagnóstica. Lo lógico es buscar un antecedente familiar de esa enfermedad o que el paciente lo haya tenido. El clínico es buscar generalmente la parte respiratoria, porque en el abdomen va a ser inespecífico. En el examen bacteriológico o de laboratorio, ustedes van a buscar tal vez en orina el bacilo de Koch o en el aspirado gástrico, que a veces también sale negativo, no todo sale negativo. En endoscopías podemos encontrar el patrón en empedrado como cosas sanas. En la radiografía a veces vamos a tener un infiltrado o una zona cavernomatosa, ¿no? Pero la tomografía nos puede dar ciertos elementos indirectos en razón de sugerir esta patología, pero no es totalmente para diferenciar entre un Crohn y una TB, porque dan aspectos muy similares. Entonces nos quedamos con la alternativa 6 y 7, que es cirugía con laparoscopía diagnóstica, ¿no? Entonces, porque es incierto, realmente es muy incierto el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos que hacer la biopsia. Cuando entramos a la sala de operaciones podemos observar todas estas adherencias y uno lo que trata en ese momento es de separar todas las asas intestinales, pero el peligro son las fístulas que se pueden presentar en ese momento, pero que son muy susceptibles al tratamiento antituberculoso. Ustedes le dan y en 48 horas esa fístula desaparece, ¿correcto? Pueden haber complicaciones, como ustedes observan aquí, miren, obstrucción intestinal, fístulas entre una asa y otra, se perfora el intestino o puede haber sangrado, ¿correcto? Entonces, parecida a la tuberculosis es la que vamos a ver a continuación, ¿no? Y miren ustedes que también es un paciente de edad avanzada, ¿no? En el cual refiere igual epigastralgia como el otro, no en el hipocondrio derecho, pero sí molestias urentes en esa zona, acompañado de diarrea y constipación y fiebre, parecido al otro, además de hematoquesia. Por eso les decía, son enfermedades casi hermanas, como se dicen, ¿no? Siempre es una u otra y a veces son difíciles de diagnosticar. En este caso, utilizaron la cápsula endoscópica para ver estenosis de una zona a nivel del ilio terminal, donde se ubica con mayor frecuencia úlceras, ¿no? Sangrado. Ahí diagnostican enfermedad de Crohn. Le dan tratamiento, ¿no? Pero al no haber respuesta, tienen que hacer una hemicolectomía derecha más una anastomosis. Entonces, este lado afectado se envía a patología y da como resultado la enfermedad de Crohn. ¿Okay? Entonces, esto me hace recordar un paciente joven que fue operado en otro hospital de aproximadamente 20 años de edad. El chico va a la emergencia y le hacen una apendicectomía. Todo bien, primero, segundo día, tercer día, fístula. Y pensaban de dónde había salido la fístula, ¿no? Porque habían hecho la ligadura, no había mucho compromiso de líquido dentro del abdomen, pero hizo una fístula. Entran, le colocan puntos, lavado, drenaje, cuarto día, fístula, dehiscencia de la sutura, peritonitis. Entran a operarlo, le hacen lavado,
aspirado, drenaje, Bogotá. El joven termina prácticamente eviscerado. Se recupera, vuelve a entrar, cierran el abdomen, hace un síndrome compartimental y de nuevo tienen que entrar al abdomen y encuentran que había líquido dentro de la barriga y ven un punto de una zona intestinal isquémica a nivel del ilion terminal. Vuelven a rafiar, vuelve a presentarse la fístula, vuelven a entrar a sala de operaciones y al final el chico termina con una ileostomía. Pero en todo ese devenir, nadie se le ocurrió revisar la patología del apéndice cecal y de los órganos intestinales de esa zona que fueron extraídos. Y ahí estaba el diagnóstico. Era una enfermedad de Crohn activa, ¿no? Una enfermedad de Crohn activa. Y este joven pudo recibir tratamiento evitándose todo este martirio para el muchacho, ¿no? Entonces venía al hospital para que se le haga la restitución intestinal en un abdomen que había perdido prácticamente toda su capacidad de contenerlo, con una incisión inmensa, ¿no? Y eviscerado, pero bloqueado. Entonces se le hizo los análisis correspondientes y el joven todavía estaba positivo en etapa activa. Entonces lo que se dio por el momento era que tenía que recibir tratamiento para que después, una vez que se haya inactivo la enfermedad, poder entrar y la resección y anastomosis de toda la zona donde estaba comprometido la alteración. Entonces, fíjese usted, ¿no? Y ver qué anormalidades podemos encontrar en el acto quirúrgico. Si el apéndice cecal está normal, no poner que es una cosa diferente, ¿no? Buscar la patología, buscar enfermedades que puedan solucionar. Por eso yo siempre les digo, a nivel del ilion, ustedes deben de ver cómo está el mesenterio. ¿Hay ganglios? Si hay ganglios, tienen que sacar una muestra. Si ustedes ven una masa, tienen que sacar una muestra. ¿De acuerdo? Porque en esa zona, ya les digo, Crohn, linfoma, ¿de acuerdo? Son los elementos que pueden desarrollarse en esta localización. Entonces, esta enfermedad de Crohn, como ustedes observan aquí, tiene dos picos. Uno en la etapa joven, 15 a 30 años, y otra en la etapa de 60 a 70 años. Es una distribución bimodal, ¿no? Pero estos pacientes debutan generalmente con cuadros de mala absorción, ¿no? Mala absorción por diferentes elementos, diferentes alteraciones, pero puede haber diarrea, sangrado, ¿no? Entonces, si uno dice diarrea, sangrado, anemia, lo más frecuente en pensar, ¿no? Pero se ve que hay Crohn en mayor cantidad. Entonces, ¿qué podemos encontrar? La presencia de úlceras, que pueden ser superficiales o úlceras profundas, ¿no? Podemos encontrar también alteraciones, como ustedes ven acá, en la colonoscopía, el famoso empedrado, ¿no? Zonas de tejido normal y zonas de tejido alterado. Entonces, pero cuando yo hago la colonoscopía, tengo que diferenciarlo de la otra enfermedad que también es muy parecida al Crohn, que es la colitis ulcerosa. No respeta nada, todo toma. En cambio, la colitis generalmente es más ceñida al colon. ¿Okay? Entonces, ¿qué otra diferencia principal? El Crohn produce fístulas perianales, la colitis no. La colitis puede ir a cáncer con mayor frecuencia que el Crohn. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas son algunas pequeñas diferencias que podría hacer pensar en una u otra patología, pero siempre van en el diagnóstico diferencial entre ellas. Entonces, miren ustedes todo lo que hay que dar a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Aliviar las complicaciones y contribuir a una mejor calidad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dificultades técnicas durante la cirugía?
dónde están las fístulas, las masas, los mesos engrosados, ¿no? Las adherencias, ¿no? Todo esto hace de que sea un tratamiento muy, muy complejo el del Crohn. Entonces, ¿qué van a ver con más frecuencia? Las adherencias postoperatorias. ¿Okay? Entonces, este tipo de pacientes generalmente recidiva en el lugar donde se hizo la anastomosis, ¿no? ¿Y qué puede producir en algunos pacientes? La estrechez, como ustedes observan aquí. Estrecheces, y no vamos a sacar todo el ácido intestinal, todo un tremendo segmento. Entonces se tiene que hacer estas secciones, ¿no? Y plastías, ¿no? Lo que se denomina la estricturoplastía, ¿de acuerdo? Pero si es un segmento pequeño, podemos hacer la resección, ¿correcto? Entonces, ese es el Crohn, muy parecido a la TB. Entonces, son dos enfermedades que van siempre dentro del diagnóstico diferencial de una de ellas. Muy bien. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta antes de seguir avanzando. ¿Me copian? Todo claro, doctor. Ok, muy bien. Entonces, si todo está comprendido, vamos a ir avanzando. Tenemos el sexto caso clínico, ¿no? En el cual ya tenemos un paciente de 73 años de edad, ¿no? Que presenta vómitos postprandiales, náuseas y ha eliminado restos en borra de café, o sea, negruzco, ¿no? Antecedentes de varias patologías de comorbilidad. Al examen físico, nosotros encontramos que hay ciertas alteraciones, no hay alteraciones a nivel de las funciones vitales, ¿correcto? En la TAC encontramos el estómago dilatado, duodeno dilatado en su tercera porción, con una imagen hipodensa de efecto compresivo, ¿correcto? Entonces, aquí prácticamente el diagnóstico ya está dado, pero miren este paciente, ¿cómo debuta un paciente que tiene una obstrucción a nivel de la tercera porción del duodeno? ¿No? Nos han enseñado de que el paciente que tiene una obstrucción a nivel de la primera porción del duodeno es un problema pilórico. Un paciente que tiene una obstrucción duodenal a nivel de la segunda porción, pensamos en los periampulares. Un paciente que tiene una tumoración a nivel de la tercera porción, debuta como un, ¿de acuerdo? Entonces, son elementos que nos ayudan a diferenciar. Sin embargo, la zona de la tercera, cuarta porción del duodeno y los primeros centímetros desde el ángulo duodeno-yeyunal para abajo del yeyuno son zonas silentes. En general, todo el intestino delgado es silente y a veces uno cuando ya hace el diagnóstico es porque está avanzado. Y acá ustedes observan la causa de este problema para el paciente, ¿no? Una gran lesión tumoral correspondiente a un adenocarcinoma. Entonces, hablamos de los tumores del intestino delgado, ¿no? Que miren ustedes, son muy bajos, ¿no? Uno generalmente no piensa en este tipo de enfermedad y el diagnóstico es tardío porque generalmente uno es que el paciente no le da la importancia y segundo es que al paciente se le hace una serie de análisis y lo más fácil es decir, hazte una endoscopía alta y una endoscopía baja, pero no pensamos en el segmento intermedio, que es el silente. Por eso que ustedes ven ahí, dice, asintomáticos en los primeros estadios y en más del 90% de los casos, cuando ya piensan ustedes en que está en la parte intermedia, el tumor ya está bien avanzado. Entonces pueden haber dolores vagos, pérdida de peso, ¿no? Náuseas, vómitos, sangrado, obstrucción, miren, cuadros muy parecidos a las enfermedades que hemos visto anteriormente. Y uno siempre piensa en esas enfermedades más que en los tumores del intestino delgado. Antes no habían los estudios que existen en la actualidad, pero vamos a ver cuáles son. Dentro de todas estas peaje de enfermedades tenemos tanto benignos como malignos, ¿no? Entonces tenemos los adenomas, el adenocarcinoma, el carcinoide, el
sarcoma, ¿no? Tumores, esos tumores de la estructura del mismo intestino, tener los tumores GIST, ¿no? Hace poco en el servicio tuvimos un paciente con una tumoración a nivel de la tercera porción del duodeno, un GIST por extracción por biopsia asociado a un problema de una coledocolitiasis. El paciente venía por la coledocolitiasis, amarillo y todo lo demás, y uno cuando piensa en tumoración dice segunda porción. No era el problema ahí, era una coledocolitiasis y accidentalmente o incidentalmente, mediante una tomografía que le hacen para descartar un colangio-CA, encuentran un GIST en la tercera porción del duodeno. Entonces, son casos clínicos de rara presentación, ¿no?, que ustedes pueden observar en la práctica médica. Pero hay los GIST, sí, se presentan con mayor frecuencia en la actualidad. Entonces, ¿cómo debutan estas patologías? Ya sea obstrucción, hemorragia o cuadros paraneoplásicos. Entonces, nosotros debemos estar atentos a la sintomatología de nuestros pacientes. Y siempre vamos a tener que hacer tal vez estudios más avanzados, como vimos en alguno de ellos, mediante el diagnóstico con cápsula endoscópica. Antes no había la cápsula endoscópica, ¿no? La cápsula endoscópica es como una especie de una tableta que tiene una cámara incorporada. El paciente lo deglute y se va monitoreando 24 horas. Y se van tomando una serie de tomas, fotos que son enviadas al tomógrafo y uno lo puede observar. Esto es muy útil, sobre todo en aquellas patologías del intestino delgado, ¿no? Recuerdo mucho una paciente morena, joven, 15 años, 18 años de edad, ¿no?, debutaba con cuadros intermitentes de sangrado digestivo, ¿no? Y no llegamos al diagnóstico, lo hicimos endoscopía, colonoscopía, radiografías y no llegamos al diagnóstico. ¿Cómo fue el desenlace? Al final el paciente nos obliga a entrar a sala de operaciones porque presenta un cuadro de una hipotensión severa llevándolo al shock con sangrado digestivo. Se entró de emergencia en el pabellón y tuvimos que llamar a los gastroenterólogos porque veíamos el abdomen limpio, no veíamos nada, todo normal. Entonces suponíamos que estaba dentro del intestino porque veíamos zonas medias como si fuesen azuladas, ¿no?, como si tuviese un equimosis, un hematoma adentro, ¿no?, azulado, ¿no?, como si fuese atigrado. En esa razón es que en ese momento no había la enteroscopía. Ahora tenemos enteroscopía. Es un estudio, es un aparato del lado del intestino delgado, ¿no? Podemos estudiar con ese aparato todo el intestino delgado, el hígado y el yeyuno. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? ¿No? El endoscopista entró por vía digestiva alta, ingresó con su endoscopio, llegó a pasar todo el ángulo de Treitz y nosotros traíamos el intestino en forma de remangar para que vea, ¿no?, si había alguna alteración, hasta que logró localizar la zona del sangrado, ¿no? Entonces, ¿pero qué se hace en otras latitudes? En otras latitudes se hace la angiografía. Pero para hacerse la angiografía tiene que haber una velocidad de sangrado de 0.5 mililitros por minuto para que lo pueda detectar. Si no, no lo detecta. Entonces, ni la angiotem, la angiografía es el estudio de elección, ¿no? Entonces, eso ocurrió hace mucho tiempo. Y esto ha ido evolucionando, felizmente, con la cápsula endoscópica y con la enteroscopía ya en la actualidad, lo cual ya nos lleva a pensar que existen patologías del segmento intermedio que pueden debutar de esta manera, ¿no? Entonces, pero, como les mencionaba, el diagnóstico es tardío porque uno piensa no generalmente en esta patología, ya que es rara, pero se presenta. Entonces, cuando ustedes vean de que su paciente no tiene nada hasta el duodeno
y no tiene nada en el colon, estudien la parte intermedia, ¿no? Porque por ahí puede estar el problema. Y miren ustedes, cuando el paciente ya tiene metástasis, el pronóstico es malo. Supervivencia muy baja, ¿no? Entonces, el 80% de los casos diagnosticados ya tienen metástasis en ese momento. Y no hay tratamiento ni quimio ni radioterapia para este tipo de pacientes. Entonces, podemos utilizar una serie de estudios, pero a veces son no significativos. ¿Okay? Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Muy bien. Tenemos otro paciente de 74 años, ¿no? Miren, sin hábitos tóxicos o factores cardiovasculares conocidos, con enfermedad inflamatoria tipo colitis ulcerosa diagnosticada en el 2002. Múltiples intervenciones. Y acá ustedes ven, 2010, 2012, nuevamente operado, eventraciones, hernias incisionales, ¿no? Peritonitis, y ustedes ven todo el proceso, cómo ha pasado este paciente hasta terminar en una resección intestinal amplia, ¿no? Y lo que lleva a una yeyunostomía terminal. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en este paciente? Encuentran caquexia, ¿no? Alteración, y el diagnóstico era síndrome de intestino corto con yeyunostomía de alto débito, panproctocolectomía, es decir, le habían sacado todo el intestino grueso. Tenía una ileostomía por una enfermedad llamada colitis ulcerosa, ¿correcto? Entonces, en este caso, al igual que puede ocurrir en la isquemia mesentérica, ¿no? Podemos tener este tipo de eventos. Entonces uno dice, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener un paciente en longitud de intestino para poder vivir? ¿No? ¿Qué trastornos le produce a un paciente tener un intestino corto? ¿Qué trastornos le produce a un paciente que tenga una ileostomía? ¿Será lo mismo la ileostomía que la colostomía en cuanto a las alteraciones de metabólicas o hídricas o electrolíticas que puede tener un paciente? ¿No? Y a veces uno ve, tiene una colostomía, bueno, sí, ya tiene una colostomía, ¿no? Tiene una ileostomía, pero ¿qué le produce al paciente? ¿Qué cosa no se reabsorbe? Entonces, este síndrome antes tenía una mortalidad muy alta. ¿Qué es lo que lo ha cambiado? Nutrición parenteral total fue un gran avance, ¿no? Se disminuyó esa posibilidad de que el paciente tenga un fallecimiento muy temprano. Y ahora con el advenimiento de la nutrición integral se ha aprovechado mucho más, ¿no? Pero aún así sigue teniendo una alta morbimortalidad. Entonces, hay patologías tanto en el adulto como en el niño que pueden desencadenar este problema. Y ustedes ven ahí Crohn, colitis, neo, isquemia mesentérica, y en los niños enfermedades congénitas del intestino delgado, todos convergen en producir un problema de mala absorción. Entonces, si pasa el evento agudo del paciente, ese intestino debe de tener una adaptación, ¿no? Tiene que sufrir adaptación para poder adecuarse a la poca cantidad que existe y poder uno absorber todas las nutrientes necesarias, así como los líquidos. Pero, ¿qué ocurre? No es suficiente. Insuficiencia intestinal. Y conocer que este elemento, síndrome de intestino corto, es una clasificación fisiopatológica que está dentro del grupo de enfermedades que son las fístulas intestinales, la obstrucción mecánica y otras enfermedades más. Ustedes en la parte de abajo pueden revisar estas definiciones con mayor amplitud en ese link. Entonces, ahí ven ustedes la definición de falla y lo que es insuficiencia. Son dos términos muy parecidos, pero que varían, ¿no? Insuficiencia intestinal no requiere suplementación, en cambio la otra sí.
en la falla intestinal. Entonces, ¿qué hacer? Fíjese, menos de 180 a 200 centímetros es lo que se considera un intestino corto. Algunos dicen hasta 150. ¿Qué produce? Mala absorción. Nada se absorbe, todo se pierde. Y a veces estos pacientes, si pasan las etapas agudas, van a quedar con nutrición parenteral de por vida o un trasplante intestinal, ¿no? Estamos hablando de cosas que en algunos hospitales todavía no se desarrollan. Y lo más importante es que ustedes deben de recordar que todos los líquidos, como hemos hablado, cuánto de líquido se produce a todo lo largo del tracto del gastrointestinal, es aproximadamente 9 litros, ¿no? De 7 a 9 litros. Entonces, de esos 7 litros, ¿no? Prácticamente 7 litros son absorbidos en el intestino delgado y 2 llegan al intestino grueso, de tal manera que en el lado izquierdo es mínimo lo que va a absorberse, ¿no? Entonces, miren ustedes los nutrientes que se absorben a nivel del ilio y del yeyuno, ¿no? Entonces, van a producir problemas netamente en el paciente. Y acá tenemos un diagrama de qué es lo que se absorbe en los diferentes niveles del gastrointestinal. Entonces, un intestino corto, el síndrome del intestino corto, se desarrolla posterior generalmente a una recesión masiva del intestino, ¿no? Y a veces puede ser debido a que se producen varias recesiones en varios momentos. Entonces, ¿no? Y esto va a estar en relación el pronóstico a la edad y a la enfermedad subyacente que lo produjo. La etiología, como ya hemos visto, esto ya lo hemos encontrado, lo hemos observado, en los niños las malformaciones, la enterocolitis necrotizante, los vólvulos, en los adultos ya hemos visto, ¿no? A veces principalmente Crohn y isquemia, pero las adherencias, si uno llega tarde a resolver este problema, también podemos tener que realizar una extensa resección. Miren ustedes toda la cantidad de causas que pueden dar como efecto el problema de la obstrucción intestinal. Entonces, esta es la parte medular. Esto es lo que deben de conocer ustedes, cómo una recesión intestinal produce cambios en el organismo de la persona que lo está sufriendo y va a tener una fase aguda, una fase de adaptación y una fase estacionaria. Entonces, la fase aguda generalmente va de 4 a 6 semanas. Imagínense un paciente que tiene una ileostomía, que es el caso más evidente. El ilion al comienzo va a producir una gran cantidad de diarrea. Necesitamos hidratarlo, nutrirlo al paciente, ¿no? Y esa fase aguda demora 4 a 6 semanas e inclusive a veces nosotros tenemos que administrarles antidiarreicos, como es la loperamida, para tratar de que disminuya la velocidad de eliminación y se pueda absorber los nutrientes en la parte superior. Pero eso demora 4 a 6 semanas en establecerse, ¿no? Ese es el tiempo. Luego ya viene la adaptación. Una vez que el intestino regula la cantidad de líquido, las pérdidas, va ya en el sentido de adaptarse, cambios estructurales en la pared del intestino delgado, ¿no? Inclusive las bacterias o microbiota que existe a nivel intestinal cambia. Tiene que haber una alteración. Aproximadamente 2 años. Y luego viene ya la fase estacionaria, ¿no? En la cual pueden haber ya adaptaciones espontáneas, ¿no? Pero el paciente puede seguir malnutrido o puede seguir dependiendo de la nutrición parenteral total. Y esta también puede producir complicaciones a largo plazo. Entonces, ese es el devenir de un paciente que pasa la etapa aguda y llega hasta la tercera, que es la estacionaria. Y de ahí uno se pregunta, ¿podré volverlo a anastomosar lo que queda de intestino? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se clasifica el intestino? Ustedes tienen ahí anatómicos, fisiopatológicos y posoperatorios. Anatómicamente tenemos este tipo de
elemento, ¿no? Yeyunostomía terminal, anastomosis yeyuno-colónica y yeyunostomosis yeyuno-iliar. En fisiopatológicos va a depender si está la presencia del colon o no, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las fases en la parte de la rehabilitación, y acá tenemos cómo se divide, ¿no? Ustedes ven, tipo 1, 2 y 3, la anastomosis, yeyuno o ileostomía, yeyuno colónica o yeyuno ilial, ¿de acuerdo? Yeyuno ilial. Entonces, son los tres tipos de acuerdo a lo que presenta. También puede ser dividido de acuerdo al segmento resecado, el ilion, el yeyuno, la válvula ileocecal o el colon derecho. Y en base a eso es que vamos a tener algunas alteraciones, ¿no? También puede dividirse cuando el paciente no tiene colon o tiene el colon presente. Entonces, miren ustedes todo lo que puede presentarse a nivel del medio interno en los pacientes. La mayoría va a desarrollar litiasis biliar, ¿de acuerdo? Litiasis biliar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tratamiento le puedo dar? La nutrición, ¿no? ¿Y de qué implica esto? Necesito tenerlo bien al paciente, un buen estado nutricional, evitar las complicaciones y que se mejore la capacidad absortiva intestinal. Entonces, tendré que realizar una nutrición parenteral total o una nutrición enteral o una mixta. Ahora, no todos los pacientes tienen que permanecer en el hospital, pueden hacerse también el tratamiento de la parenteral en forma domiciliaria, y en algunos casos van a tener que ir a un trasplante intestinal. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del síndrome de intestino corto? Miren, colelitiasis, nefrolitiasis, úlceras, ¿no? Anemia, cirrosis, sobrecrecimiento bacteriano, es decir, translocación bacteriana, etcétera, etcétera, ¿no? Son una serie de complicaciones que puede tener esta alteración. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico? Las denominadas estricturas, ¿no? Técnica STEP, que significa hacer pequeñas incisiones y cierres parciales con sutura mecánica para que se disminuya la posibilidad de la velocidad con la que pasa el líquido, ¿no? Y el paciente pueda reabsorber con mejor optimización los nutrientes. Entonces, podemos tener al final que pensar en esta posibilidad, ¿no? El trasplante. Cuando hay complicaciones graves de la nutrición parenteral, un fallo intestinal irreversible, ¿no? Todo esto nos hace pensar en que podríamos tener que realizar un trasplante intestinal. ¿Okay? Entonces, ese es el intestino corto. Y tenemos también ahora este caso de este paciente que viene por presentación de 10 cámaras diarreicas, ¿no? Meteorismo, dolor abdominal, distensión, tiene historia de una operación, ¿no? Estable, abdomen, disminuido los ruidos, Bloomberg negativo, incisiones en la laparoscopía. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Llama la atención que tiene un paciente con antecedente de cirugía. Una cirugía laparoscópica podrá desarrollar enfermedad similar a una cirugía convencional. Por ejemplo, estamos hablando de lo que correspondería a las bridas y adherencias, ¿no? Y como ustedes habrán visto en algunos casos en sus prácticas hospitalarias, sí puede haber, y podemos tener estas imágenes, ¿no? Ustedes acá ven el signo de collar de perlas, ven las válvulas conniventes, el signo de pil de monedas, ¿no? No ven aire en el recto, aquí no se ve aire en el recto, niveles hidroaéreos, esto es aire y por debajo está el líquido, ¿ok? Entonces nos va a dar la descripción de
tener que solicitar en algunos casos una tomografía para ver alguna alteración a nivel de la parte distal del intestino delgado, ¿no? Y ustedes observan dilatación, válvulas conniventes del asa intestinal delgada. ¿Qué es lo que se encontró? Una brida, ¿no? Una brida. Es lo que condicionaba, ustedes ven acá, dilatación y falta de distensión del asa intestinal. Entonces, eso constituye lo que se denomina la obstrucción intestinal, que es una palabra de latín que significa tapar, ¿no? Impedimento. Pero en la nomenclatura internacional se llama ilio, ¿no? Y el ilio puede ser de tipo mecánico u funcional, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro país lo que se denomina es obstrucción a lo mecánico y a lo otro ilio paralítico, pero ambos son ilios, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre durante una obstrucción? Van a haber cambios, esta es la fisiopatología normal, la fisiología normal, ¿no? Van a haber movimientos intestinales, y esto es lo que hablamos, cuánto de líquido se produce por día en cada elemento, y qué electrolito contiene cada uno de ellos. 7 a 8 litros son los que ustedes producen todos los días, ¿correcto? ¿Qué ocurre con los gases a nivel del tubo gastrointestinal? ¿Cómo se producen los gases? ¿No? Ustedes ven acá, 80% por ingesta oral, ¿no? ¿Qué viene? Oxígeno y nitrógeno. En el estómago pueden retornar hacia el exterior por los eructos y otra parte pasa a la circulación entérica. En el duodeno, el ácido que viene del estómago y el bicarbonato, junto con el jugo pancreático, producen la liberación de CO2. Liberan CO2 que se difunde hacia la circulación y el óxido nítrico, el nitrógeno, también por gradiente de presión hace de que se produzca más CO2, ¿no? Entonces, todo esto ocurre con una serie de elementos de gases, ¿no? Y así nosotros vamos a tener que los principales tipos de gases que se producen están en relación a hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué más? La flora intestinal, ¿no? Hay diferentes tipos de flora de acuerdo a cómo vayamos bajando en cuanto a la altura del intestino, ¿no? También puede haber alteraciones ¿cuáles son? Miren ustedes todos estos elementos. Cuando tenemos una obstrucción, a veces uno solamente ve, quiero ver las asas intestinales, quiero ver los electrolitos y nada más, pero internamente, aparte de los gases y los líquidos, tengo que ver la motilidad intestinal, la circulación, la presencia o no de translocación bacteriana y qué repercusión podría dar a nivel intestinal. Entonces, aquí observamos cuando hay una obstrucción, lo que nosotros vamos a encontrar es niveles altos de líquido y gases y proliferación bacteriana. Entonces, pero también van a haber trastornos en la motilidad, porque inicialmente el intestino, ante un elemento que está obstruido, no deja de pasar el líquido ni el gas, el intestino se mueve con fuerza, no se contrae con fuerza y lo que va a dar es el cólico. Entonces, a la auscultación ustedes van a encontrar aumento de los ruidos intestinales, pero como todo elemento se agota en un momento y después viene el silencio. Y después del silencio puede ocurrir que su paciente tiene un periodo de calma, pero eso significa que probablemente puede haber perforado y aparece la peritonitis. Entonces, hay dos momentos en la obstrucción intestinal, que uno es cuando el paciente llega con el dolor intenso, signos de lucha, y después un silencio. Hay que tener cuidado con el silencio, porque nos puede estar indicando que este paciente ya pasó una etapa mucho más compleja y delicada, ¿no? Así como eso, va a haber alteraciones en la circulación, ¿no?
al haber una gran distensión dentro del intestino, va a haber presión sobre las paredes. Y esto va a hacer de que los líquidos salgan hacia el exterior, pero para producir líquidos tiene que venir de alguna parte, viene de la zona intravascular. Por tanto, el intravascular se depleta, disminuye la volemia, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la diuresis. Paciente con hipotensión que puede llegar al shock, ¿correcto? Y por el lado de las bacterias puede haber la translocación bacteriana, es decir, pasa a través de la pared intestinal, se va a los vasos sanguíneos y se hace sepsis y puede llegar al shock séptico. Y aquí es lo que nosotros vemos, ¿no? Que en un comienzo el paciente lo que va a tener es lo que desarrolla el paciente es una acidosis metabólica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se clasifica la obstrucción intestinal? Y hay varias formas de hacerlo. Uno es si la obstrucción intestinal es en asa cerrada o en asa simple, ¿no? Asa simple, solamente un lado está obstruido, y en asa cerrada, dos zonas son las que están comprometidas. O puede ser que se divida en extrínseco e intrínseco, ¿no? Extrínseco, por ejemplo, tenemos algo por fuera que compromete el intestino, las bridas y adherencias, o puede ser intrínseco. Tenemos la figura, estos dos elementos. Puede ser de la pared intramural o puede ser intraluminal, un cálculo, como en el caso del hilio biliar que vimos, ¿no? Entonces, eso es cómo se divide la obstrucción. Pero, paralelo a este elemento de la obstrucción intestinal, dijimos que había otro elemento que es el hilio, en el cual no hay un proceso obstructivo. No es mecánico, no es orgánico, es funcional. Hay algo en el intestino que no permite que el intestino se mueva, ¿no? Entonces, cuando les dicen a ustedes hilio paralítico, lo primero que uno piensa es electrolitos. ¿Cuál de ellos? El potasio. Pero no solamente es el potasio. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo debuta? Distensión abdominal. Ausencia de expulsión de gases y heces. Hasta acá yo puedo pensar en un orgánico, ¿ok? En un orgánico. Entonces, ¿qué es lo que haré? Irradiografía de abdomen, ¿no? Entonces, yo debo de recordar de que después de una operación, lo primero que, este es el orden en el cual se recuperan los fluidos intestinales, ¿ok? Entonces, ¿qué está involucrado en el momento del hilio paralítico? ¿Solamente la parte electrolítica? No. Es una alteración a nivel de la estimulación nerviosa, simpática. Pueden haber alteraciones de las fibras colinérgicas, ¿no? Por depresión del potasio. Pueden haber problemas celulares de la fibra muscular, problemas humorales, algunas sustancias, alteración neuroendocrina, ¿no? Entonces aquí tenemos causas, ¿no? Causas de hilio paralítico. No solamente la hipopotasemia, ¿no? Miren ustedes, neumonía, sepsis, uremia, aquí falta la cetoacidosis diabética, ¿no? Y otros elementos, ¿no? Plumbismo, fracturas, hematomas retroperitoneales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto conlleva a pensar qué son las adherencias intraperitoneales, y pueden ser estas adquiridas o congénitas. ¿Pueden venir desde el nacimiento? Sí. ¿Pueden ser adquiridas? Sí. La causa más frecuente, cirugías, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta? Se trata de explicar a partir de todos estos elementos. Son algunos factores que podrían desencadenarlo, pero la etiopatogenia está en relación a que existe un daño a nivel de la serosa. Desde el momento que uno hace la incisión en el abdomen, va a haber salida de fibrina, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de la inhibición de la fibrinólisis, esto va a continuar y va a seguirse formando
colágena, ¿no? Y condiciona de que se presenten las adherencias. Normalmente esa fibrina es destruida y se reabsorbe en 5 días. No se forma adherencia, pero por el otro lado sigue el camino y va a dar como consecuencia las adherencias. Entonces, en una obstrucción intestinal yo debo de pensar proliferación bacteriana y retención de aire y líquidos, ¿no? Entonces, de estos dos elementos se deslinda o sale todo el árbol de problemas, ¿no? Aquí observamos los signos y síntomas que nosotros vamos a encontrar, lo que ya les he mencionado, ¿no? Todos estos elementos. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Clínicamente en que el paciente tiene dolor, puede venir estreñido, náuseas, vómitos, distensión, fluidos aéreos hiperactivos, incapacidad de eliminar flatos, ¿de acuerdo? Y nosotros al examen físico debemos procurar ver qué hallazgos podemos encontrar para que nos expliquen esta obstrucción intestinal. Siempre buscar las células. No se olviden en pacientes obesos. A veces no se examina la parte inguinal o crural, ¿no? Porque tienen un gran delantal graso. Entonces hay que hacerlo adecuadamente, ¿no? Recordar también que tenemos este procedimiento que es el tacto rectal que nos permite ver la ampolla si está vacua o no. Y hacer nuestros análisis de laboratorio buscando sobre todo el potasio para deslindar de que sea un problema de tipo adinámico, ¿no? Ver si hay leucocitosis, ¿no? Todos estos elementos y tener presente algunos signos de alarma, ¿no? Ante la presencia de un dolor continuo, con fiebre, taquicárdico, leucocitosis en el análisis, está hipotenso, con acidosis láctica, estamos pensando que el paciente está entrando en la etapa de isquemia, perforación. Y lo que nosotros vamos a pedir de primera instancia es nuestra radiografía, ¿no? Una radiografía en bipedestación o de cúbito para buscar estos elementos, ¿no? Niveles hidroaéreos, pilemonedas, dilatación de asas intestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Como observan ustedes en las dos imágenes. También podemos hacer, si nos permiten y no está obstruido totalmente, hacer estudios con enema, tomografías, colonoscopías. Al final, el tratamiento de esas bridas y adherencias es cirugía. Y sobre todo, realizar la laparoscopía, ¿no? Y en algunos casos se pueden hacer este tipo de procedimientos para evitar de que el paciente pueda volver a desarrollar, ¿no? Noble, que significa unir todas las asas intestinales por sus bordes en esta disposición, ¿no? Para que no se tuerza. O si no, pasar hilos a través de los mesenterios pegados al borde intestinal y se retorna, ¿no? Y se hace un gran anudamiento de esa manera como ustedes observan aquí. Pero en la práctica clínica se ve que a veces, a pesar de estos dos tratamientos, se gira el intestino. Y en vez de tener bridas y adherencias, lo que vamos a tener es un síndrome de intestino corto. Entonces, mucho cuidado al hacer este tipo de procedimientos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, eso sería todo